Y ya está. Listo. Entonces un rayito en pizarra, porque sí, esta parte es esencial trabajarla. Entonces, tenemos esto, ¿no es cierto? Que es nuestra curva de la bañera. Y acá lo que nos interesa, ya saben, que es este espacio, ¿sí? ¿Cómo se llamaba este espacio? A ver, escríbanme por el chat. ¿Cómo se llamaba? ¿Vida qué? Nadie me escribe. Escriben, apúrense, pues. ¿Vida qué? Nadie dice nada, mía. Vida óptima, ¿ya? Acuérdense que estoy en el espacio de la vida óptima, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Y para llegar a la vida óptima, tengo que haber pasado por un proceso de CAPEX, ¿sí? Este nuestro CAPEX lo hemos desarrollado en cada una de sus 3 etapas, ¿no es cierto? Primera etapa, escríbanme, ¿cuál era la primera etapa del CAPEX? Muy bien, necesidad, perfecto. Necesidad, ya está. Necesidad. Segunda etapa, muy bien, Carlos Susaníver. Diseño, perfecto. Y tercera etapa, muy bien, adquisición, perfecto. Así es. Ya está. Entonces, este proceso, acuérdense que es un proceso en el cual proyecto, ¿no es cierto? Proyecto, primero, una evaluación de dónde y bajo qué factores se va a desarrollar cierto proceso productivo. Conozco el proceso productivo, lo descompongo en sus pequeñas fases o unidades de proceso, genero las actividades que se van a realizar, ¿no es cierto? Y trabajo bajo todo ese entorno, conociendo además para cuánto tiempo hacia adelante se debe desarrollar este proceso productivo y en qué medida, ¿correcto? Y en función de esto voy a obtener una métrica, ¿correcto? Que es la producción por periodo, ¿ya? Con esto entro a la etapa de diseño. Y en la etapa de diseño, como tengo definidas distintas actividades, entonces empiezo a decir, esta actividad la puede realizar un tractor, esta actividad la puede realizar en un cargador frontal, estas dos actividades la puede realizar una excavadora, estas otras una motoniveladora, ¿correcto? Empiezo a definir los tipos de equipos, ¿sí? Para cada tipo de equipo, ¿qué cosa hacíamos? Hacíamos un análisis técnico para poder evaluar en ese contexto cómo se iban a desempeñar los distintos proveedores, ¿no es cierto?, de maquinaria pesada. Entonces, los evaluaba, ¿sí?, a nivel general con algunos factores, ¿no es cierto?, como la garantía, ¿sí?, los servicios adicionales y auxiliares que me ofrecen para poder asegurar un adecuado desempeño de los equipos, ¿no? El tema de los repuestos, ¿sí? Así como otros factores. Todavía no estoy evaluando nada respecto a la propia máquina en sí. Y con esto, hacía una evaluación de fortalezas y debilidades y según una valla establecida, de acuerdo a mi contexto, yo decía, bueno, este fabricante pasa la valla, este no pasa la valla, este tampoco pasa, ¿sí? Y de lo que tenía varias opciones, me quedaba con unas cuantas opciones. Ahí recién entraba a hacer un análisis ya más técnico de los equipos en sí, levantar información y poder evaluar cuán compatibles son con el proceso productivo. A partir de esa compatibilidad decía, ajá, a ver, estas opciones que me han quedado, tengo estas dos opciones que más parece que fueran compatibles con una operación superior o una operación inferior a esta. Entonces no son compatibles técnicamente, no, las dejo de lado, ¿ya? Entonces me quedaba con menos opciones todavía.
Y para esas opciones con las que me quedaba, ¿qué cosa era lo que hacía? ¿Se acuerdan? Definía qué cosa. Trataba de definir el hecho de que con estas máquinas, todavía no Kenji los costos porque estamos en diseño, trataba de definir que estas máquinas pudieran cubrir la necesidad. Entonces empezaba a hacer proyección de su producción horaria, de sus tiempos de trabajo y definía los niveles de producción. Y con esto cuantificaba, ¿no es cierto?, el total de equipos que requeriría para establecer o para poder cumplir con la necesidad. ¿Sí? Y ya ahí hacía una planificación. Perfecto, Xavier. Con esto yo ya tenía mis X opciones filtradas, pero ya con cantidades de equipos, ¿no es cierto? Correcto. Entonces ahí entraba ya a ver lo que me dice Kenji, los costos. Entraba a la etapa de adquisición y hacía todo un proceso de costeo. Primero, definir cuáles serán los precios de las máquinas. Entonces, cuánto necesito para poder tener toda esta flota. Después, los costos propios de la propiedad del vehículo y los costos asociados a la operación, ¿correcto? Y también veía los costos asociados al proceso productivo, todos aquellos gastos operacionales y administrativos que envolvían. ¿Y dónde lo ponía todo esto? ¿Dónde ponía toda esa información de los costos? ¿En qué herramienta? ¿Cómo se llama esa herramienta? No, el BAN y TIR no son la herramienta, son el estudio de esas variables. Perfecto, Aldair Hermosilla, en el flujo de caja, en el cuadro de flujos de caja, perdón. ¿Ya? Entonces, en el cuadro de flujos de caja colocaba esta información, así como la inversión también. Pero no solo eso, sino también colocaba la generación de ingresos, ¿no es cierto?, por la adquisición y el trabajo de las máquinas. Entonces, todo este análisis me llevaba a hacer un análisis, una comparación del BAN, del periodo de recuperación, del beneficio inversión y de la TIR, y con esto poder seleccionar la mejor opción a adquirir. ¿Sí? Entonces el proceso de CAPEX termina con esto y termina con la adquisición de la máquina. Listo, ya adquirí la maquinaria. A partir de ese momento he entrado a la vida óptima, como hace un momento dijo Carlos Usaníbar, al OPEX. Correcto. Entonces estoy ya en vida óptima. Y al inicio de las cosas, bueno, van a ir yendo bien, en ascenso, ¿correcto? De ahí voy a empezar a observar que por la propia operación de la maquinaria voy a tener fallas comunes que son además consideradas de la rutina, ¿no? Pinchaduras de neumáticos, por ahí indicadores de temperatura que van a estar saltando por momentos, ¿no? De repente ahí sensores de oxígeno que me van a estar detectando ciertas condiciones extrañas, qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, voy a ir acostumbrándome a que ya me está generando un histórico de eventos no deseados, de fallas, ¿correcto? Bueno, pues entonces ahí es donde voy a tener que entrar a mi etapa justamente de la gestión del mantenimiento. Pero ya no voy a hacer una gestión del mantenimiento común y corriente. Ahora mi gestión del mantenimiento va a ser una optimización del proceso de la gestión del mantenimiento. Porque el fabricante ya me dio un plan de mantenimiento. ¿Sí? Y seguramente mi experiencia también ya trajo consigo ciertos protocolos de mantenimiento. Entonces ya tengo ese conjunto de información. Pero ahora lo que tengo que hacer es tomar en consideración el contexto operacional y aterrizar mi plan de mantenimiento a ese contexto. ¿Ya? Llevar ese plan de mantenimiento a ese contexto. Entonces tengo que conocer de lo que adolecen los equipos. ¿Sí?
Entonces justamente nos vamos a basar a esto. Toda esta unidad hasta la semana 12 nos vamos a dedicar a la vida óptima. ¿Y qué cosas hago? No en la gestión operacional, no me voy a basar a la gestión operacional, que en realidad es una consecuencia de la gestión del mantenimiento. Me voy a basar a la gestión del mantenimiento y los procesos típicos. ¿Ya? Entonces, justamente esto necesitaba hablar para poder empezar a trabajar en el documento que quería, ¿ya? Que, bueno, básicamente quería hacer un diagrama de flujo y justo del proceso de la gestión del mantenimiento. Pero quería que entiendan algo ustedes, que acuérdense que estoy en un proceso productivo y dentro de un proceso productivo yo no tengo pues un solo equipo, ¿no es cierto? Sino tengo varios equipos. Entonces, al conjunto de ese número X de equipos que tengo, se le conoce como flota. Entonces yo en realidad no estoy gestionando un equipo, sino una flota de equipos. Y flota variable, porque de repente tengo cargadores, camiones, motoniveladoras, ¿sí? Rodillos, camionetas, ¿ya? Y todos los equipos móviles que podemos encontrar. Entonces, yo quiero hacer justamente esa gestión del mantenimiento, pero de todo eso que les he dicho, o sea, de una flota, ¿no es cierto? Una flota de equipos. Una flota es básicamente un conjunto de equipos que se desempeñan dentro de un proceso productivo, ¿ya? Entonces, no es que haya una flota de motoniveladoras, una flota de cargadores, una flota de camionetas, no, la flota es el conjunto total. Pero dentro de esto sí, obviamente, hay lo que se reconoce como familia de equipos o flotillas, ¿ya? Entonces, eso es muy diferente. Ahora, ¿qué hago entonces? Yo me tengo que dedicar a una flota de equipos y tengo que gestionar su mantenimiento. Y en administración de mantenimiento me dijeron, oye, ¿sabes qué cosa? Gestionar el mantenimiento es tomar decisiones y tienes que utilizar pues tus 4 elementos, ¿no? De lo que se maneja en la administración a nivel general, que es el ciclo de Deming. Planea, organiza, dirige y controla, ¿no? Entonces, bueno, tengo que hacer eso, pero ¿cómo lo voy a aterrizar al mantenimiento? ¿Cómo voy a empezar a decidir? Bueno, ¿qué quieres hacer primero? Tengo que evaluar si voy a poder abarcar realmente a todo el conjunto de equipos. Voy a poder hacerle lo mismo a todo el conjunto de equipos. Entonces por ahí van a salir, ¿no? Mis dos personitas internas, ¿no? La buena y la mala, ¿ya? Y entonces me van a ir diciendo, una me va a decir, claro, tú puedes abarcar al 100% de equipos. Y el otro lado, ¿no? Mi otra personita va a ir a pegarlo al bueno, ¿no? Y le va a decir, ¿qué? Estás loco, ¿no? Entonces, se tienen que poner ahí a pensar, no de forma, tan, no quiero mencionar este adjetivo, sino más bien, no quisiera decir tan positiva, porque positivos tenemos que ser, de hecho, pero pensando en que realmente voy a poder abarcar a todo ese conjunto de equipos y que voy a estar día y noche dedicado a eso y lo voy a hacer 100% bien. Eso no va a poder suceder porque somos personas y nosotros, querramos o no, vamos a tener también que compartir nuestro ámbito laboral con nuestro propio ámbito familiar, sentimental, amical y demás. Entonces, eso me va a distorsionar totalmente mi mente. Entonces, no me voy a poder dedicar al 100% a esto. Así es que, como es parte de mi vida,
y es importante y quiero hacer un buen trabajo, entonces tengo que empezar a generar herramientas adecuadas. Y la primera herramienta adecuada para esto es que yo defina, ¿y todos los equipos tienen el mismo nivel de reconocimiento? ¿Tienen el mismo nivel de importancia? Y entonces ahí otra vez mis dos personajes van a estar, ¿no? Peleándose, ¿no? El bueno va a decir, sí, todos son importantes. Y el malo otra vez lo va a ir a pegar, ¿no? ¿Ya? Entonces yo tengo que llegar a un reconocimiento y decir, oye, mira, hay equipos que realmente no son tan representativos porque no impactan en sobremanera el proceso productivo. Pero hay otros que sí, me impactan. Entonces, tengo que reconocer esto. Así se trabaja un proceso que es denominado criticidad de equipos, ¿ya? Y en este proceso de criticidad de equipos, yo me encuentro con equipos que son críticos, equipos que son importantes, equipos que son regulares y equipos que son opcionales, ¿ya? 4 niveles. No necesariamente siempre me voy a encontrar con los 4 niveles, ¿ya? Hay posibilidad de que no tenga algunos de los niveles. Entonces, tranquilos con eso. Depende de cada proceso, productivo particular, ¿ya? Entonces, muy bien. Ya se pusieron de acuerdo mis dos yo pequeños, ¿no? Mis dos personalidades que se contradicen, ¿ya? Entonces se pusieron de acuerdo ya en definir, hay que hacer una criticidad de equipos y ya encontramos esos 4 niveles, ¿no? Y otra vez van a entrar en pugna. ¿Y para qué hemos hecho esto? Entonces el buen agente va a decir, crítico, importante, regular, opcional son igualitos, no los dejes de lado. Y otra vez el más rebelde va a venir y con palo, ¿no? Entonces hay que llegar otra vez a un consenso. ¿Qué hacemos, no? Entonces, acá se tiene que resaltar a estos dos grupos de equipos. Nos vamos a poner así en rojo. Y a estos equipos se les va a dar un tratamiento especial, ¿ya? Y a los regulares y opcionales les voy a seguir dando el tratamiento que normalmente les estoy dando. Pero a los críticos importantes los tengo que agarrar con pinzas y tengo que empezar a hacer algo diferenciado para ellos. ¿Ya? ¿Qué es ese diferenciado para ellos? Bueno, voy a empezar a analizar de las cosas que adolecen estos equipos críticos e importantes. ¿Por qué a ellos? Porque justamente los aspectos de los que adolecen estos equipos me generan un impacto bastante alto sobre el proceso productivo. Entonces lo que voy a hacer con estos es analizar justamente sus fallas y voy a hacer un proceso de criticidad de fallas. ¿Ya? En este proceso de criticidad de fallas también me voy a encontrar con una lista X de fallas para los equipos críticos y para los equipos importantes. Y entonces otra vez voy a estar en el dilema. Son un montón de cosas. ¿Qué hago ahora, no? Y entonces, bueno, justamente ahí me dice criticidad de fallas. Entonces, haz poco a poco las cosas, ¿no? Y empieza a dedicarte a las fallas que son más críticas. Y de ahí irás abarcando poco a poco a todo ese conjunto de fallas críticas. ¿Ya? Esa va a ser la decisión. Pero ahí ya va a entrar mi aspecto técnico. ¿Y ahora qué hago, no? O sea, pero, ¿y qué hago pues con esas fallas críticas? Conócelas, ¿sí? Lleva un buen histórico, saca ventaja de la aparición de esas fallas y a partir de la información que tengas, toma la decisión por dónde vas a atacarlas. ¿Cómo así? Identifica si esas fallas críticas te están afectando a la confiabilidad del equipo,
o te están afectando a la mantenibilidad del equipo. ¿Por cuál de esos dos aspectos me están impactando las fallas críticas? Totalmente distintos. La confiabilidad quiere decir que esa falla se presenta mucho, es muy frecuente y que me está dejando un MTBF muy corto para el equipo. Y la mantenibilidad se refiere a que esa falla, cuando ocurre, me demora mucho tiempo en restaurar el equipo. Está siendo difícil de reparar el equipo por esa falla. Entonces, ¿qué está pasando? Que el MTTR que me está generando es muy alto. ¿Sí? Entonces, tengo que reconocer estos aspectos y poder hacer algo sobre la falla crítica, sobre el impacto respectivo que me vaya a generar. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy día vamos a ver específicamente estos dos análisis de criticidad. ¿Ya? Hasta acá vamos a hacer un resumen. Esta empresa se dedica al afirmado de carreteras, ¿correcto? Dice que posee 2 camiones cisterna, 2 motoniveladoras y 3 rodillos vibratorios. Su flota de equipos entonces son 7 equipos, ¿ya? Dice que el último año cada equipo ha presentado un cierto número de horas de operación. En el caso de los cisternas, 2.800 horas y motos y rodillos, 3.300 horas. ¿Ya? Y se tiene esta información siguiente de los años anteriores, ¿no? Primero, tenemos el precio unitario de cada máquina, es decir, cada cisterna ha costado $135.000, cada moto 360.000 y cada rodillo $110.000. Luego, los costos totales de operación y mantenimiento anual han sido de 70.000 de cada cisterna, 165.000 de cada motoniveladora y de cada rodillo 112.200. Costos de operación y mantenimiento anualmente, ¿ya? Dice que en los últimos años los cisternas han presentado 6 fallas cada cisterna. Las motos han presentado 12 fallas y los rodillos 3 fallas, ¿ya? Ahora, de estas fallas dice que los tiempos totales de reparación para cada máquina han sido 18 horas en el caso de los cisternas, cada cisterna, 96 horas cada motoniveladora y 15 horas cada rodillo, ¿ya? Entendiendo el proceso que realiza la empresa, dice la empresa, primero riega la vía, ¿ya? Entonces, cisterna entra, hace un riego, no inunda, sino riega, ¿no es cierto? ¿Ya? De ahí llama a su amiga motoniveladora y entra la moto y hace la nivelación, ¿sí? Después, otra vez entra cisterna, otra vez riega la vía y entra su amigo compactador o su amiga compactadora y hace la compactación, ¿ya? Y dice que en este proceso solamente los cisternas son los que salen del lugar de trabajo. Claro, pues se van a abastecer agua, seguramente un cauce de río, una fuente de agua que está por ahí en alguna laguna, qué sé yo, ¿no? ¿Ya? Y dice que a nivel de la operación de los equipos solamente mantienen en trabajo 6. ¿Por qué? Porque permanentemente tienen uno de los rodillos en stand-by. Stand-by quiere decir que ese rodillo está a la espera de que otro rodillo vaya a tener una falla y entre a reemplazarlo. Después dice que los repuestos se abastecen a nivel local para los cisternas, pero para motos y rodillos es a nivel local, pero también se tienen que importar repuestos, ¿ya? No todo el mantenimiento lo hace el personal de la empresa, hay trabajos que se tercerizan, ¿sí? Con esta información, todavía no vamos a ver el otro dato que tenemos, con esta información
vamos a hacer una evaluación ¿de qué? De criticidad de equipos. Entonces yo en principio veo que tenemos 3 tipos de equipos, ¿correcto? ¿Ya? Eso es importante entonces. Efectos sobre el servicio. Bueno, el efecto sobre el servicio hay que analizarlo con cuidado, ¿ya? Porque en principio yo tengo que verificar bien, ¿no es cierto?, cuál es el proceso, y el proceso me lo comenta acá, en este párrafo, ¿sí? Caray, no puedo resaltar. Bueno, ¿qué ha pasado? Ahora sí, ya. Ahí me está hablando del proceso, ¿no? Entonces, de todas maneras hay que conocer el proceso y saber cómo se realiza. El riego de la vía, que es lo que al inicio les decía, ¿no? No es que inunden la vía, o sea, no es que se acabe todo el tanque del cisterna para regar pues 100 metros de vía, ¿no? ¿No? O sea, es un rociado de agua, ¿para qué? Con la finalidad de que el material que va a nivelarse eh, obtenga un cierto porcentaje de humedad que a la hora que la máquina pase no levante polvo, ¿ya? Eso es lo que se busca, ¿ya? Y cuando ya se hace el siguiente riego en la compactación, el grado de humedad que se busca, por ejemplo, es que el material de cierta forma agarre mayor cuerpo, ligue mejor para que al momento de compactar agarre la contracción adecuada, ¿no es cierto? Y tenga la densidad que se busca de ese terreno, ¿ya? Entonces tampoco es que voy a echarle un montón de agua, porque si le echo un montón de agua no va a poder entrar el cisterna, porque todo el barro que se va a formar se va a jalar a la rola. Entonces eso es lo que hay que entender. Entonces ese riego es muy, muy sutil y definitivamente el hecho de tener 2 cisternas que están trabajando, ¿no? A la par hace pues que un tanque me vaya a durar largo tiempo de los procesos que siguen en la nivelación y en la compactación. No es que las cisternas a cada rato van a estar yendo a llenar su tanque de agua, ¿ya? Entonces, eso en primer lugar. Si yo evalúo entonces cuán importante, por ejemplo, puede ser el cisterna para que se dé el afirmado en las carreteras, yo podría decir, al tener 2, son de alguna manera sustituibles, porque de repente hasta va a haber momentos en los que ni siquiera requiero hacer el riego, ¿sí? Entonces, prácticamente son prescindibles, ¿ya? En ese sentido, yo tendría que decir, ¿y qué pasa si para un cisterna? Tengo otro. Y esto no me va a reducir el avance de mis kilómetros de afirmado, de ninguna manera. Entonces, yo tendría que evaluar esto de la siguiente manera, es decir, según este proceso y según el trabajo mismo que realizan los cisternas, no me genera impacto alguno respecto al servicio o el proceso productivo. No para, no para en absoluto, ¿ya? Entonces, a este yo le voy a poner 0. ¿Ya? En el caso de las motoniveladoras, ahí sí ocurre cosa diferente, porque la moto entra a nivelar el terreno. Esa es parte fundamental de este proceso, porque si no, no voy a tener ningún afirmado. Yo no voy a pasar a la compactadora de frente teniendo desniveles en la carretera. De hecho, tengo que pasar la motoniveladora. Y ustedes saben que la moto hace 1, 2 pasadas, 3 pasadas, ¿no es cierto? Dependiendo de la condición que se tenga para ese proceso. Entonces, eso debo tener en cuenta, ¿ya? Para poder evaluar esta situación. Espérenme un ratito. Entonces, hay que tomar en cuenta esos trabajos mismos de los equipos, ¿ya? Eh, en el caso de la moto, tengo 2 motoniveladoras. Entonces, ¿cómo trabajan las motoniveladoras en estos procesos?
No es que una moto espere a la otra que desarrolle el trabajo. No, prácticamente voy haciendo un avance por tramos. Entonces es como si un tramo se lo diera a una moto y otro tramo a otra moto. Entonces tengo que estar ahí avanzando a la par con las dos motoniveladoras. ¿Ya? Y por eso que ponen dos rodillos también que permanentemente estén trabajando, porque pasa la moto hacia la nivelación y ese tramo ya inmediatamente, obviamente después de riego parcial que se dé, entra el rodillo compactador, ¿ya? Y prácticamente están trabajando así atrás de la motoniveladora. Y ya sabemos que tenemos un tercer rodillo que está parado. Entonces, ¿qué pasa si para una motoniveladora? Me va a reducir el avance, me va a impactar en el avance, porque voy a tener un tramo que está avanzando y otros tramos que me están retrasando. Entonces ahí sí está clarísimo que es que reduce el servicio. ¿Ya? En el caso de los cisternas, no pasa nada también, como lo dijo Aldair, porque tenemos una máquina que está en stand-by. Entonces esta máquina en stand-by va a hacer que el proceso continúe con tranquilidad. ¿Ya? Eso es efecto sobre la producción y servicio. Valor técnico económico. Entendí lo que me estaba comentando Diego, que habían hecho la suma del valor de adquisición, ¿no es cierto? Y los costos de operación y mantenimiento por máquina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, según los datos que yo tengo de los equipos, ¿sí? Me dice que, por ejemplo, los cisternas han costado 135.000, las motos 360.000, perdón, y los rodillos 110.000. La operación y mantenimiento 70.000 en los cisternas. De ahí 165 y 112.200. 112.200. Entonces, lo que entendí, Diego, que ustedes hicieron fue la suma, ¿correcto? La suma de ambos, ¿sí? Y ahí está. Ahora, esta parte para explicarles básicamente qué es lo que se hace. Tengo que agrupar estos valores finales, ¿ya? Que es lo que me pide, ¿no es cierto?, el esquema. Ya me dice, si tú quieres evaluar el valor técnico económico, entonces considera la adquisición, operación y mantenimiento. Ya. Y colócalos en 3 niveles, alto, medio, bajo. Muy bien, entonces vamos a poner en 3 niveles. ¿Cómo así? Bueno, voy a establecer primero cuál es el rango de variación de este valor técnico económico. El rango de variación está de 525.000 a 205.000. Está en 320.000 dólares. Y este rango de variación yo lo tengo que colocar o dividir entre 3 niveles, ¿correcto? Entonces este rango de variación lo voy a colocar en 3 niveles. Y me va a dar ese valor de 106.667. Entonces yo diría acá, máquinas que vayan a tener un nivel técnico económico bajo, deberían partir desde la máquina como el cisterna, que me cuesta lo mínimo, ¿cierto? Hasta equipos que me cuesten este mínimo más este rango del intervalo de variación. Ahí sería el intervalo de los equipos de bajo nivel técnico económico. Medio, desde este nivel, ¿no es cierto?, superior del bajo, hasta este valor inferior del medio más este valor de la variación del intervalo. Y el alto debería ser este valor extremo y debería llegar hasta mi equipo que tiene el máximo costo.
Por ende, miren, cisterna en 205.000, rodillo 222.200, encajan en el nivel técnico-económico bajo, ¿sí? Y la moto es la única que encaja en el nivel técnico-económico alto. No tengo equipos en el nivel económico medio. Ahí está bien. Por eso es 1, 3, 1. ¿Ya? 1, 3, 1. ¿Correcto? Esa era la forma. ¿Ya? Después vino Eduardo y nos dijo, yo voy a evaluar cómo afecta la falla a diferentes aspectos. Y nos dijo, pero yo no sé qué falla tenía que evaluar. Bueno, acá no se trata de saber qué falla específica, sino ponerme en el contexto de cualquier falla. Entonces, cuando yo me pregunto si la falla afecta al propio equipo que ha tenido falla, yo puedo decir ahora si esta falla tiene la posibilidad de deteriorar otros componentes del mismo equipo. Entonces, en general, a nivel de nuestros equipos, esta respuesta va a ser que sí. ¿Por qué? Porque hasta una falla tan simple como la picadura de los neumáticos tiene potencial de generar problemas en otros componentes del mismo equipo que está con esa falla. De todas maneras, hasta esa falla mínima. Por ende, la respuesta a esto es sí. ¿Correcto? Siguiente factor, falla afecta al servicio. Hay que entender, ¿qué es el servicio? Entonces me dice, origina problemas en otros sistemas o equipos. Origina problemas en otros sistemas o equipos. Allá. O sea, ya no estoy hablando del mismo equipo, sino de otros sistemas o equipos. También entonces tengo que reconocer bien el proceso productivo. Entonces, cualquier falla que fuere, que digamos que generara la parada del cisterna, así sea por un pequeño rato, va a generarme impacto sobre la moto, sobre el trabajo de la moto, sobre el trabajo de la compactadora. Entonces, lo que dije hace un rato, ¿no? Estos incluso son equipos que de cierta forma hasta tienen una operación que es prescindible, ¿sí? O sea, se puede prescindir de eso. Entonces, me falla un cisterna, tengo otro que no va a estar pues con su tanque que se va a vaciar, ¿sí? Entonces, no debería y no tendría ningún potencial como para generarme ningún problema en las motoniveladoras o en las compactadoras, y mucho menos en el otro cisterna, ¿correcto? Porque cada uno tiene su función y tiene que cumplir con el riego como función cuando se requiera, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que decir? ¿Cuál es la respuesta acá para el cisterna? No. Entonces le vamos a poner 0. ¿Ya? En el caso de la moto, yo diría, oye, pucha, bueno, falla una moto, me para así sea por un rato ese equipo, ¿qué va a pasar? ¿Me está generando algún inconveniente? Sí, probablemente. ¿Por qué? Porque acuérdense que les dije que el trabajo es por tramos. Entonces, esta moto que tiene que nivelar el tramo A, deja de nivelar ese tramo, ¿no es cierto? Entonces, la moto que está en el tramo B, ¿qué va a hacer? O se perjudica el tramo B o sigue perjudicado el tramo A. Pero algo va a pasar, alguno de los dos tramos se va a tener que perjudicar. ¿Y qué más va a pasar? Que el rodillo que estaba atrás de esa moto A, lo voy a tener que o movilizar hacia el tramo B para que pueda trabajar ahí, o simplemente hacer que espere a que la motoniveladora retorne a la operación. Está parando su trabajo normal, ¿sí? Me está generando problemas en el servicio de otros equipos, ¿correcto? Entonces, por ende, la moto sí tiene esa posibilidad. La compactadora, a ver, vamos a evaluar bien. Las compactadoras están trabajando en conjunto con las motoniveladoras. Para una de las compactadoras,
me podría generar problemas respecto al avance, porque de repente no va a compactar, ¿no es cierto? Y ya la moto tiene que ir a otro tramo, va a seguir avanzando y va a esperar a que venga la compactadora y no, pues la compactadora está en el otro tramo y estoy dejando un poco retrasado mi trabajo de compactación y esto de cierta forma a la motoniveladora le va a impactar. Pero ¿qué pasa? Tengo una tercera compactadora que está en stand-by. Entonces, ¿tendrá el potencial de generar algún problema? No, porque esa tercera va a salir y va a entrar a operación. ¿Ya? Así es que está muy bien ahí el 0. Después dice, ¿la falla genera algún riesgo para el operador? Acá sí no estoy de acuerdo con que le hayan puesto 0 a todos. En algunos es posible, ¿ya? Pero en todos no. ¿Qué pasa? Que, miren, incluso cuando yo tengo una operación con equipos, desde que el operador se sube a la máquina, ya hay un riesgo, ¿ya? Entonces, yo no puedo evaluar ni en ese sentido extremista, ni tampoco en algún otro sentido extremista de que simplemente pueda decir que no reconozco ninguna acción de riesgo que se pueda generar solo para el operador. Yo tengo que evaluar el contexto general. Y lo primero que tendría que reconocer acá en los cisternas es que son las únicas máquinas que están saliendo del lugar de trabajo para probablemente abastecer agua, ¿sí? Entonces, se irán por una carretera, qué sé yo, a un lecho de río, a una fuente de agua, y esa carretera probablemente tendrá su índice de accidentabilidad, ¿sí? Entonces, la velocidad que va a utilizar este camión cisterna en esa operación no va a ser una velocidad admisible, o sea, como para este tipo de equipo pesado. Y el hecho de que yo utilice una velocidad mayor para un equipo grande, en una vía que de repente es delgada, estrecha, qué sé yo, no me aumenta probabilidades de riesgo, ¿sí? Entonces yo creo que en el cisterna la respuesta es sí, ¿ya? Sí hay posibilidad de riesgo hacia el operador. Cualquier falla que pueda pasar ahí me impacta de mayor manera a la posibilidad de riesgo hacia el operador. En el caso de la moto, yo diría lo siguiente. La moto dentro de la maquinaria pesada es una de las máquinas que trabaja a mayor velocidad. 18 kilómetros por hora, ¿no? Que para maquinaria pesada puede ser alta velocidad, ¿sí? 12 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, ya es alta velocidad. Y sobre todo para una máquina que es larga, ¿correcto? Y en la que el operador no tiene toda la visibilidad adecuada respecto incluso al manejo del implemento. Entonces, hay muchos factores que se suman acá. La operación de una motoniveladora no es sencilla y por el tipo de trabajo que tiene que realizar, que es una nivelación de acabado, el operador tiene que estar muy concentrado respecto a guiar bien su hoja topadora y controlar bien las dimensiones del equipo. Entonces, cualquier falla que pueda aparecer y le vaya a complicar la maniobrabilidad, está generando un impacto sobre el riesgo. ¿Ya? Entonces, sí hay un riesgo para el operador de motonivelador. En el caso de compactadora, bueno, la compactadora, en general, como saben, no utiliza una velocidad muy alta de trabajo. Yo podría pararme delante de la compactadora, bailar 3 canciones, ¿sí? Y la moto va a seguir a una larga distancia de mí, ¿no? Entonces, o perdón, la compactadora. Entonces, eso es por bromear, ¿eh? Estoy haciendo un chiste nada más, ¿ya? En el caso de la compactadora, básicamente, ¿cuál es la operación? Primero, que se gradúan ya las RPMs del motor para que desempeñe el trabajo.
y a partir de ahí solamente el operador lo que tiene que maniobrar es la dirección y mantener una línea establecida para poder ir realizando las pasadas necesarias en la franja a compactar. No hay una velocidad amplia, la máquina es pequeña, su maniobrabilidad es más sencilla. Entonces, según este tipo de operación, ahí sí estaría de acuerdo con que se le ponga que no me genera riesgo respecto al operador. ¿Ya? Respecto a la seguridad en general, para mí sería igual que arriba, porque en el caso de los cisternas está entrando a una vía por la cual pueden estar circulando otros vehículos. Entonces, una falla en el cisterna podría generar un riesgo de choque con otros vehículos o de repente atropellar a alguna persona o algún animal, qué sé yo, ¿no? ¿Ya? Entonces hay un riesgo sobre la seguridad en general. En el caso de las motos también, porque ¿qué pasa? Alrededor de la motoniveladora trabaja mucha gente, porque como es una nivelación de acabado, ¿cómo se le llama esto? Según plantilla, ¿no es cierto? O sea, se hace un trabajo muy planificado, ¿no es cierto? Muy meticuloso respecto al movimiento del implemento. Entonces, básicamente acá hay personas que están a los lados de la moto que están dándole un nivel, ¿sí? Y eso es lo que va siguiendo el operador. Entonces, un mal movimiento, por ejemplo, un descontrol por alguna falla en la hoja topadora y tranquilamente podría terminar golpeando a una persona, ¿sí? O golpeando qué sé yo, un cerro, ¿no es cierto? Y generar una caída, un desprendimiento de material. Y esto me va a poder generar ciertos niveles de riesgo en la operación. En la compactadora no, tampoco, porque yo igual la velocidad es controlable, o sea, no debería haber el riesgo que sí me generen los otros dos. ¿Ya? Eso básicamente a nivel del tercer factor. ¿Sí? Confiabilidad. Acá el dato que se tiene que evaluar, voy a ocultar estas celdas. Cuando sube el archivo, ustedes ya ponen mostrar esas celdas. ¿Ya? Entonces, en lo que es confiabilidad, básicamente voy a utilizar este dato de las fallas. 6, 3, 12, 3. Podría también trabajar con lo que es el MTBF. No hay ningún problema. Cualquiera de los dos me va a servir. ¿Cómo podría ser? Bueno, voy a hacer con el MTBF, ¿ya? Entonces voy a decir número de fallas. Siempre primero va a ser el cisterna, después la moto, después el rodillo, ¿ya? Número de fallas. Uptime, ¿sí? Y MTBF, ¿ya? Entonces dice que en el caso de los cisternas han tenido 6 fallas, 12 motos y 3 los rodillos. 6, 3, 12. El uptime me dice que es 6, 12, 3, perdón, ¿no? 12, 3, ya. El uptime me dice que es 2,800 y 3,300. 2,800, 3,300 y 3,300. Entonces el MTBF sería uptime, tiempo operativo total, entre número de fallas. Ahí está el MTBF. Ya está. Entonces yo podría establecer justamente las zonas de confiabilidad en función del MTBF promedio. Entonces voy a calcular ese MTBF promedio. ¿Ya? Sería igual a ¿qué? A la suma del MTBF mínimo más, espérenme, más el MTBF
máximo y dividido entre 2. Entonces me dice que el MTBF promedio sería 687.5 horas. Aquellas máquinas que estén por encima de 687.5 horas, es decir, mayor a 687.5 horas, van a ser de alta confiabilidad. Y las que estén por debajo de 687.5 van a ser de baja confiabilidad. De acuerdo a esto, entonces podremos decir que los cisternas y las motoniveladoras son de baja confiabilidad, por ende tienen 2,2. En cambio, los rodillos que están con 1100 son de alta confiabilidad, por eso que tienen 0. ¿Correcto? Ese es el análisis para la confiabilidad. ¿Ya? De ahí tengo flexibilidad en el proceso. Como Brian lo dijo, Brian Tobar nos mencionó lo siguiente. Nos dijo, bueno, yo tengo equipos que están trabajando, desempeñándose o como equipos únicos o como equipos en bypass o como equipos en stand-by. Un equipo único es aquel del cual no existe otro igual o similar en la operación. Un equipo en bypass es el equipo que existen varios trabajando y que si alguno de estos parara, el sistema o el subproceso puede seguir ejecutándose. Y un stand-by es que existe otro igual o similar que no está instalado, o sea que está parado esperando a que otros fallen para entrar a servicio. Entonces yo podría darme cuenta que ninguno de los equipos es único, que las motos y los cisternas están en bypass, ¿sí? Y que el rodillo tiene un stand-by. Por eso que está bien como le han puesto 110. ¿Ya? Logística de repuestos. El caso me dice que a nivel de logística de repuestos, dice que el cisterna se abastece localmente y motos y rodillos local y extranjero. Eso estaba clarísimo porque hay una puntuación acá que me dice que cuando me abastezco solo localmente le pongo 0 y cuando es local y extranjero le pongo 1. Ahí está, cisterna 0, 1, 1 para moto y compactadora. Mano de obra sí no estoy de acuerdo. En mano de obra sí hay que hacer un cambio, porque me dice, si tú tercerizas servicios, es 2 puntos. ¿Y qué me dice en el caso? En el caso me indica lo siguiente. Me dice, se tercerizan varios servicios de mantenimiento. No me dice para qué máquinas, me está hablando para todo el conjunto de la flota. Eso quiere decir que también los cisternas, uy caray, me equivoqué, también los cisternas reciben 2 puntos acá. ¿Ya? Y a nivel de mantenibilidad, vamos a hacer un análisis muy parecido a este. Por ende, lo que voy a hacer es, voy a copiar y pegar esto y voy a ocultar esas 3 celdas también. ¿Ya? Y ustedes ya las ponen visibles, ¿ya? Cuando les entregue el documento. ¿Qué voy a analizar acá? Número de fallas, sí, pero acá tiempo total de reparación, ¿ya? Tiempo total de reparación. Que ese dato también lo tenemos. Nos dice que, por ejemplo, para los cisternas se han utilizado 18 horas en reparación, 96 para las motos y 15 para los rodillos. 18, 9, 6 y 15, ¿correcto? Ya no voy a calcular el MTBF, voy a calcular el MTTR.
¿Y cómo sale? Simplemente la división del tiempo total de reparación entre el número de fallas. Y ahí están viendo los MTTR. Voy a hacer también el cálculo de un MTTR promedio. Y ese MTTR promedio va a salir de la suma del MTTR mínimo más el MTTR máximo entre 2. Y me va a decir el MTTR promedio es 5.5. Y yo voy a decir, equipos con más de 5.5 horas de reparación están en una zona de baja mantenibilidad. Y equipos con menos de 5.5 horas de reparación están en una zona de alta mantenibilidad. ¿Correcto? Y de acá podría decir, los cisternas y los rodillos tienen baja mantenibilidad. Perdón, alta mantenibilidad. Por ende, como me dice el modelo, ¿sí? Mantenimiento fácil, alta mantenibilidad, 0. Mantenimiento difícil, 1. Ahí está, 0, 1, 0. ¿Correcto? Hago la suma, obtengo la valorización total, 9 para el cisterna, 16 para la moto, y como mis alumnos de gestión de equipo pesado, la compactadora, 5 puntos en su test. ¿Ya? Entonces, voy a entrar a la escala de referencia y voy a ver que equipos críticos tienen de 16 a 20, equipos importantes de 11 a 15, regulares de 6 a 10 y opcionales de 0 a 5. ¿Ya? Entonces yo puedo decir acá que como conclusión tengo en críticos a las motoniveladoras. Importantes, ninguno. Regulares, aparecieron, miren, los cisternas. Y opcionales, los rodillos o las compactadoras. ¿Ya? Ahí está. Esa es nuestra conclusión entonces. Entonces, ¿a qué equipos nos vamos a dedicar con mayor ímpetu? A las motoniveladoras. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Ahora sí. Ya, me dice, la máquina que se prioriza, valorizada en $50 la hora, ha presentado 6 modos de falla con las siguientes características. El modo de falla, fallas por máquina, o sea, por unidad, tiempo total de parada y consecuencias adicionales. Esa es la información que yo he ido obteniendo de cada uno de estos 6 modos de falla que se han presentado. Ese es un registro ya de información. ¿Ya? ¿Cuál es la máquina que se prioriza? Aquí está. Esa es la máquina que se prioriza. ¿Correcto? Motoniveladoras. ¿Sí? Entonces dice que esa máquina está valorizada en $50 la hora y ha presentado esos 6 modos de falla que tienen esas características. ¿Para qué me dará eso? Bueno, nosotros ya hemos evaluado esta parte del proceso y yo ya puedo tomar mi primera decisión. ¿Cuál es mi primera decisión? Que no le voy a dar el mismo trato a las motos, a los cisternas y a los rodillos, sino que voy a diferenciar el trato con las motoniveladoras. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque son críticas. Entonces yo no puedo correrme ningún riesgo con que pase algo con las motoniveladoras y me vayan a generar problemas de impacto sobre mi proceso productivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como tengo sus modos de falla, voy a evaluar la criticidad de sus modos de falla. ¿Correcto? Entonces vamos a entrar ahora a un análisis de criticidad de modos de falla. ¿Ya? La pizarra, ¿sí? Una borradita de pizarra, por favor, Carlos Susaníbar. Mira, el toque a borrar la pizarra, ¿ya ves? Ya, muy bien. Entonces, empezamos, ¿ya? ¿Qué se hace?
todo modo de falla me genera históricos, ¿ya? Y dentro de esos históricos, la información que debo recolectar siempre es el MTBF que me genera cada falla y el MTTR que me genera cada una de las fallas. ¿Ya? Todavía no estoy haciendo nada, Gary, está todavía en blanco la pizarra. Entonces, justamente esos dos factores son los que voy a empezar a tabular. ¿A qué me refiero? Bueno, no se acuerda. Ah, ya. Esto es lo que quería mostrarles. El cuadrito. Acá ustedes verán que en la información de estos modos de falla, no está la descripción exacta, estamos poniendo MF1, MF2, así, ¿ya? Pero, ¿qué cosa tienen? Por ejemplo, eventos de fallas por máquina. Ya más o menos eso me está relacionando con la frecuencia, ¿ya? De ahí tengo tiempo de parada total. Esto entonces ya relacionado con los eventos de falla me va a dar el MTTR, ¿ya? No había estado mostrando la pantalla y no me avisa. Entonces, esto me va a dar el MTTR relacionando con las fallas por máquina. Y otro dato importante son estas consecuencias adicionales. Pero eso todavía lo voy a dejar un ratito separado. Estos dos son los que quiero evaluar, ¿ya? Fallas por máquina y tiempo de paradas. Esto me va a terminar dando como información el MTBF y el MTTR, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Para cada modo de falla tengo su MTBF y su MTTR, ¿ya? Entonces, ahora sí voy a la pizarra. En la pizarra yo voy a tener un cuadro, un mapa cartesiano, ¿sí? En cuyos ejes voy a tener las siguientes variables. Una variable que se llama frecuencia en el eje horizontal y una variable que se llama MTTR en el eje vertical. ¿Ya? Frecuencia le he puesto, ¿no es cierto? Entonces, esta frecuencia matemáticamente es igual a la inversa del MTBF. ¿Ya? Es la inversa del MTBF. Ahí están viendo la fórmula. ¿Sí? Entonces yo tengo que conseguir el MTBF, tengo que calcular ese MTBF. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tener por cada modo de falla, que va a tener su propia frecuencia y su propio MTTR, voy a encontrarlas en algún lugar de ese plano cartesiano, ¿correcto? Yo voy a colocar un número X simplemente para hacer la explicación, ¿ya? No vayan a pensar que ya estoy haciendo el caso, ¿ah? Todavía no estoy aplicando el caso. ¿Ya? Y por acá vamos a poner otra. ¿Ya? Imagínense que tenga esa cantidad de modos de falla. 7 modos de falla, cada uno tiene su frecuencia y su MTTR. ¿Ya? ¿Por qué se llama cuchillo de Yage este modelo? Porque lo que va a hacer es como si fuera una torta, va a partir este mapa de fallas. Pero va a partir el mapa de falla por por un valor de cada una de las variables que es muy representativo. ¿Ya? No le atiné bien a esa línea, espérense, mejor voy a volver a hacer. Caray, o sea, mi mano está, pero ya, ahora sí. Entonces vamos a mover nomás ahí.
Perfecto, miren, exactito, ¿ya? Solamente que eso debe ser vertical, totalmente suavizada, ¿no? ¿Ya? Imagínense que es suavizado ustedes, ¿ya? Entonces, esa línea verde está pasando por un valor de frecuencia. ¿Qué valor de frecuencia? A ese valor de frecuencia se le llama mediana de la frecuencia. ¿Qué cosa es una mediana? ¿Ustedes se acuerdan de estadística? ¿Qué cosa era la mediana? Justamente a la derecha de la mediana tengo 3 modos de falla y a la izquierda tengo 3 modos de falla. Cumple perfectamente con la definición de la mediana. Me está dividiendo en partes iguales a la variable de la frecuencia. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer por la variable del MTTR, ¿correcto? Vamos a ver. Más o menos esta pasa por acá. Madre, todavía. Uy, qué hecho. Ahora sí, ya. Está moviendo mal el mouse. Ahí está. Entonces, esa es la mediana ya también del MTTR. ¿Ya? Mediana del MTTR. No es valor medio, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Es el valor que divide en partes iguales a la muestra de datos, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿correcto? Entonces, la línea roja ya también ustedes verán que encima de la línea roja tengo 3 modos de falla y debajo de la línea roja tengo 3 modos de falla. A esto se refiere entonces el modelo de jackknife o cuchillo de jack. ¿Qué está haciendo? Ha cortado, ¿no? Ha cortado este mapa de fallas, pero lo ha dividido en 4 zonas, ¿ya? Todavía no puedo hablar de los más críticos. Esta parte vamos a clarificarla bien. Tenemos 4 zonas, ¿ya? Y yo les voy a decir cuáles son las 4 zonas. Tengo una primera zona que es esta, que le voy a llamar A. Tengo una segunda zona, que es esta, que le voy a llamar B. Tengo una tercera zona, que le voy a llamar C. Y tengo esta cuarta zona, que le voy a llamar D. ¿Correcto? Hasta ahí. ¿Está claro? Ya, listo. Entonces, habíamos dicho que tenemos 4 zonas en este mapa de fallas. ¿Ya? Entonces, escúchenme bien esto, porque acá sí voy a pedirles participación. Por ejemplo, en la zona B, yo encuentro aquellas fallas que tienen alto MTTR, pero baja frecuencia. ¿Ya? ¿Se dan cuenta por qué? Alto MTTR porque están encima de la línea roja y baja frecuencia porque está a la izquierda de la línea verde. Perdón. Una vez que yo establezca la criticidad de las fallas, voy a tener que verificar en cuál de las 4 zonas se encuentra esa falla crítica para poder decir si está en zona de alto MTTR y alta frecuencia, de alto MTTR o baja frecuencia, de bajo MTTR y baja frecuencia, o de bajo MTTR y alta frecuencia. ¿Correcto? ¿Y qué voy a ganar con eso? Voy a ganar lo siguiente, que yo voy a establecer la siguiente relación. Toda zona que me da o tiene como característica la alta frecuencia, me impacta
a la confiabilidad. ¿Ya? Espérenme, voy a jalar bien esto. ¡Hala! Espérenme un ratito, mejor voy a borrar esto, ¿ya? Entonces, acá voy a escribir un poco más abajo. Y ya está, perfecto. Entonces les decía, toda falla que esté en zona de alta frecuencia me genera impacto a la confiabilidad. ¿Ya? Y toda falla que está en zona de alto MTTR, perfecto, muy bien Aldair, me genera impacto a la mantenibilidad. Eso es importante que podamos identificar, para que así yo pueda establecer lo siguiente. Un ratito déjeme salir de pizarra y mostrar esto. Así voy a poder identificar si esa falla crítica está impactándome a la confiabilidad del equipo o a la mantenibilidad del equipo. Y de esa manera yo podré establecer el plan de acción acorde para poder atacar ya sea a la reducción del MTBF, o perdón, al incremento del MTBF o a la reducción del MTTR, dependiendo de en qué zona se vaya a encontrar la falla crítica. Lo peor que me podría pasar es que la falla crítica esté en la zona A, ¿ya? Que está demorando la pizarra, ¿no? ¿Es mi celular o es este? Ya, espérense, ya está, pero. Ya, entonces lo que les decía, lo peor que me podría pasar es que la falla crítica esté en la zona A, ¿ya? Porque si está en la zona A, es una zona en la que tengo alto MTTR y alta frecuencia. Por ende, me está impactando tanto a confiabilidad como a la mantenibilidad del equipo. En ese caso, en ese tipo de fallas, voy a tener que ejercer acciones que vayan dirigidas a incrementar el MTBF y a reducir el MTTR. ¿Ya? Si mi falla crítica está en una zona B, voy a darme cuenta que básicamente lo que me está generando problema es el alto MTTR. Entonces yo podría decir que esa falla crítica a lo que me afecta es a la mantenibilidad del equipo. Entonces mi objetivo se va a dirigir en reducir el MTTR. Si mi falla crítica está en la zona D, ¿correcto? Me va a indicar que está en una zona de alta frecuencia. Y eso quiere decir que me está impactando a la confiabilidad. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Lo que voy a tener que hacer es alguna acción que vaya a incrementar el MTBF. ¿Ya? Eso es.